Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 97 que se titula Evolución del concepto de Dios entre los hebreos. Comenzamos. Los líderes hebreos poco a poco consiguieron desantropomorficar el concepto de Dios hasta que Yahvé maduró como padre. Desde Moisés hasta Malaquías hubo un crecimiento ininterrumpido de la personalidad de Dios en la mente hebrea. Y este concepto fue eventualmente enaltecido y glorificado por las enseñanzas de Jesús sobre el Padre en el cielo. El momento estuvo listo para el autootorgamiento de Cristo Micael. Sección número 1. Samuel, el primero de los profetas hebreos. Samuel surgió de una larga línea de maestros salemitas que habían persistido en mantener las verdades de Melquisedec como parte de su forma de adoración. Samuel era un hombre viril y decidido. Actuó como maestro y reformador. Su gran devoción y determinación le permitieron soportar la oposición casi universal que encontró cuando se dispuso a atraer a Israel a la adoración del supremo Yahvé de los tiempos de Moisés. Era fuerte y rudo, decidido y reformador, y esta fuerza lo hizo atreverse y salir un día y derribar una veintena de sitios en adoración a Baal. Predicó poco, enseñó menos, progresaba por la fuerza de su compulsión. Creía en un Dios único y tenía un concepto claro de ese Dios como creador del cielo y de la tierra. Pero la mayor contribución que hizo Samuel al desarrollo del concepto de la deidad fue su pronunciamiento razonante de que Yahvé era invariable. También dijo que Dios no era hombre para que se arrepienta. Por tanto, nunca se ha arrepentido de haber creado al hombre como se ha enseñado. Proclamó la estabilidad en las relaciones con Dios. Reiteró el pacto de Melquisedec y Abraham y declaró que el Señor Dios de Israel era la fuente de toda verdad, estabilidad y constancia. Samuel contribuyó a que el concepto evolutivo de Dios ascendiera a las alturas, por encima del estado variable de la mente de los hombres y de las vicisitudes de la existencia mortal. Y así, en toda Palestina, se razonó el llamado de vuelta a la adoración de Yahvé Supremo. Causó gran impacto en Israel y casi le cuesta la vida a Samuel cuando se atrevió a proclamar: el Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y exalta a los mendigos para asentarlos como príncipe y heredar el trono de la gloria. Eran promesas para los humildes y menos afortunados que comenzaron a tener esperanza de poder mejorar su estado espiritual. Y a medida que pasaban los años y envejecía, Samuel predicaba la misericordia de Dios sin límite para todos. Y con el profeta Samuel llegó la adoración. Sección número 2. Elías y Eliseo. Elías presentó un concepto avanzado de Dios, pero él aparece después de una división de la nación hebrea y una decadencia espiritual. Se enfrentó a la oposición de un monarca idólatra. Cuando Eliseo fue llamado, su asociado fiel Eliseo continuó con la tarea y con la ayuda de Micaías mantuvo la luz de la verdad viva en Palestina. Pero estas no fueron tiempos en el progreso de la deidad. Y cuando terminó la era de estos hombres, las clases mejores estaban volviendo a la adoración de Yahvé Supremo. Sección número 3. Yahvé y Baal. La prolongada controversia entre los creyentes en Yahvé y los seguidores de Baal era un choque socioeconómico de ideología, más que una diferencia de creencia religiosa. La palabra Baal llegó a significar propietario. Los cananeos norteños y más establecidos eran baalistas. Compraban, vendían e hipotecaban tierras. Así, el culto a Baal tenía su fundación en dos doctrinas principales. La primera, validación del intercambio de propiedad, contrato y pacto, derecho de comprar y vender tierras. Y la segunda, suponían que Baal era el dios de la fertilidad y enviaba lluvia, y que la buena cosecha dependía del favor de Baal. Los baalitas eran terratenientes aristócratas y vivían en ciudades. Cada Baal tenía un lugar secreto, un sacerdocio y sus mujeres sagradas que eran prostitutas rituales. Y estas fueron las diferencias entre los cananeos y los hebreos. Elías peleó todo esto en el campo religioso. Yahvé contra Baal. Cuando Acab asesinó a los Nabot en una intriga por obtener posesión de sus tierras, Elías tornó las viejas costumbres de posesión de tierra en un factor moral y lanzó una campaña vigorosa contra los baalitas.
Fue principalmente bajo Elías que Yahvé se tornó Elohim. Elías comenzó como reformador agrario y terminó exaltando a la deidad. Había muchos Baal, pero Yahvé era uno. Pero el monoteísmo triunfó sobre el politeísmo. Sección número 4. Amós y Oseas. Amós se basó en un Dios que castigaría el crimen y la inmoralidad aún en su propio pueblo. Denunció la criminalidad, la embriaguez, la opresión, la inmoralidad de las tribus norteñas. Amós no fue tan solo un restaurador o reformador, fue un descubridor de nuevos conceptos de la deidad. Proclamó todo lo ya enseñado por sus antecesores, pero agregó que el Dios Supremo no tolerará el pecado, tan solo por ser Israel el pueblo elegido. Por primera vez llega a los oídos los hombres de denuncia de la doble norma, que Dios no tolerará en su pueblo el crimen y el pecado, de la misma forma que no lo tolerará en los otros pueblos. Amós visualizó el Dios severo y justo de Samuel y Elías, pero también vio a un Dios que no consideraba a los hebreos en forma diferente a otra nación, cuando se trataba de castigar el mal. Esto fue un ataque directo a las doctrinas egoístas de lo que ellos llamaron ser el pueblo elegido, y muchos hebreos lo sintieron amargamente. Amós proclamó a Yahvé el Dios de todas las naciones y amonestó a los israelitas con que el ritual no debe suplantar la rectitud. Para cuando mataron a piedras a este valiente maestro, ya Amós había difundido suficiente levadura de la verdad como para salvar la doctrina del Supremo Yahvé. Osias vino después de Amós con el mensaje del Dios de amor y aceleró la conciencia nacional de los hebreos. Por siempre el cargo de su mensaje fue: tendré compasión de mi pueblo, no conocerán a otro Dios sino a mí, porque no hay salvador fuera de mí. A él le siguió Isaías y sus asociados. Sección número 5. El primer Isaías. En este momento de despertar de la conciencia y autoconciencia en las naciones hebreas, apareció el primer Isaías. Isaías predicó la naturaleza eterna de Dios. Representó al Dios de Israel diciendo: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la rectitud. Y después dijo: venid luego, dice el Señor, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al estar los hebreos dominados por el temor y hambrientos de alma, el profeta dijo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y luego les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta lectura fue la que Jesús leyó en el templo cuando comenzó su ministerio. Este Isaías fue seguido por Miquías y Abdías, quienes confirmaron y embellecieron el evangelio que tanto satisfizo el alma. Estos dos valientes mensajeros denunciaron audazmente los rituales sacerdotales de los hebreos y atacaron temerariamente todo el sistema de sacrificio de sangre, planteando que Dios lo que espera de los hombres es que sean justos, que amen la misericordia y que caminen humildemente con Él. Fueron tiempos emocionantes y algunos creyeron. Y si no hubiese sido por la resistencia testaruda de los sacerdotes hebreos, estos maestros habrían eliminado todo ceremonial sangriento del ritual de adoración de los hebreos. Sección número 6. Jeremías el intrépido. Luego le tocó a Jeremías ser el próximo audaz en la internacionalización de Yahvé, Dios de los hebreos. Declaró que Yahvé era Dios de toda la tierra, no solo de los hebreos, el único Dios de todos. Que no había Osiris en Egipto, ni Bel en Babilonia, ni Asur para los asirios, ni Dagón para los filisteos. Y así la religión de los hebreos compartió en ese renacimiento del monoteísmo. Por fin el concepto de Yahvé había ascendido al nivel de deidad, de dignidad planetaria y aún cósmica. Predicó al Dios justo y amante descrito por Isaías, pero se consideró traición blasfema cuando dijo: y ahora he puesto esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y lo arrojaron a un foso cenagoso de un lúgubre calabozo. Sección número 7. El segundo Isaías. La Biblia unió los dos Isaías, pero el Isaías número 1 comprende del capítulo 1 al 39
y el Isaías número 2 a partir del 40 al 55. La nación hebrea cayó ante los ejércitos de Babilonia y el Yahvé nacionalista sufrió debido a las predicaciones internacionalistas. Ante esta pérdida del Dios nacional del pueblo escogido, los sacerdotes judíos se inventaron fábulas y acontecimientos milagrosos, que son todas esas historias fantásticas modificadas. Y todo en un esfuerzo de restaurar a los judíos como pueblo escogido, que aún hoy es secundado por los cristianos. Estos sacerdotes y escribas hebreos tenían en su mente una idea fija, y esa era la de rehabilitar a la nación judía, glorificar las tradiciones hebreas y exaltar su historia racial. Su objetivo fue mejorar el Estado Nacional Patriota, pero luego, en una época posterior, se reunieron estos escritos en un libro de guía de enseñanza supuestamente infalible. Hicieron uso de estos escritos posterior al cautiverio, pero se vieron dificultados por la presencia de un profeta joven e indomable, Isaías el segundo, un joven convertido plenamente al Dios de justicia, amor, rectitud y misericordia, del Isaías más anciano. Creía también en que ese Dios era el Dios de todas las naciones. Predicó con tal eficacia que los judíos y sus capturadores se convirtieron. Dejó en registro todas sus enseñanzas, pero aún habían sacerdotes hostiles que estaban en su contra. Pero por el mero respeto, por su belleza y su grandeza, lo incorporaron a los escritos del primer Isaías. Predicó el concepto más elevado de Dios desde Maquiventa hasta los tiempos de Jesús. Fue un concepto ampliado del Dios Supremo. Como los salmos, los escritos de Isaías se encuentran entre las presentaciones más sublimes y verdaderas del concepto espiritual de Dios que hayan llegado jamás a oído mortal antes de la llegada de Micael de Urantia. Fue un profeta benigno, pero decidido, y persistió en la predicación de la constancia divina y de la fidelidad de Dios. Proclamó que el hombre estaba relacionado estrechamente con Dios, diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y ellos serán mi alabanza. Yo mismo soy el que borro sus transgresiones para mi satisfacción, y no me acordaré de sus pecados. El Dios de Isaías era santo, majestuoso, justo e inescrutable, y así desaparece prácticamente el concepto del Dios airado, vengativo y celoso, y esto destruye la magia primitiva y el miedo biológico. Por fin se le presenta al hombre un universo de ley y orden, un Dios universal de atributos confiables y finales. Si los sacerdotes no hubiesen insistido en aumentar el nacionalismo como pueblo escogido, hubieran podido ser capaces de reconocer al Mesías prometido. Sección número 8. La historia sagrada y la profana. Cuando los judíos prepararon su nuevo registro de transacciones supuestamente milagrosas de Dios, hicieron desaparecer los registros civiles y reales de los hebreos. Y es por eso la confusa historia de ellos que aparece en el Antiguo Testamento. Amós amenazó a Israel con que Dios los abandonaría si no establecían las normas de rectitud nacional. El escriba de Deuteronomio ilustró la elección de entre el bien y el mal. Isaías el primero predicó benéficamente. Jeremías proclamó una era de rectitud interior. Isaías el segundo habló de salvación por sacrificio y redención. Ezequiel, servicio a la devoción. Esdras, prosperidad por adherencia a la ley. Y todas estas falsas esperanzas confundieron a los judíos, además de haber sufrido 500 años de dominación. Y a pesar de todas estas confusiones y sufrimientos, no fueron capaces de aceptar el ministerio de un divino Hijo del paraíso. Todas las religiones modernas se han equivocado gravemente al intentar dar una interpretación milagrosa a ciertas épocas de la historia humana modificadas por los hebreos. Los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos más recientes han complicado ulteriormente la distorsión de la historia hebrea a través de sus intentos bien intencionados de trascendentalizar a los profetas judíos. La historia hebrea ha sido explotada desastrosamente tanto por los judíos como por los cristianos. Una ficción de historia sagrada. Sección 9. La historia hebrea. Nunca hubo 12 tribus de israelitas, tan solo 3 o 4 establecidas en Palestina. La nación hebrea surge de la mezcla de israelitas con cananeos. La conciencia israelita se originó en la tierra colinosa de Efraín y la conciencia judía en el clan sureño de Judá. El ejército de Saúl con 3,000 hombres ganó una batalla contra los amonitas y fue nombrado rey por sus tropas.
Cuando los sacerdotes reescribieron la historia, le agregaron a Judá como parte de la victoria y cambiaron la cifra del ejército de 3.000 a 300.000. Ningún sacerdote ni profeta participó en el reino de Saúl, pero los escribas incluyeron que Samuel lo coronó rey de acuerdo a las directivas divinas. Esto lo hicieron para establecer un linaje divino para el reinado judaíta de David. La mayor de todas las distorsiones de la historia judía tuvo que ver con David. La historia de Saúl y David fue reescrita por estos sacerdotes. En Gad, los filisteos ordenaron que David se retirara y David se retiró. David y Saúl no se entendían. Los filisteos atacaron y derrotaron a Saúl. No lo hubieran podido hacer si David hubiese sido leal a Israel. El ejército de David estaba formado por una colección de políglotas descontentos, en su mayor parte inadaptados sociales y fugitivos de la justicia. Ordinariamente, la derrota de Saúl habría sido adscrita a la apostasía de Yahvé, pero los editores judaístas se lo atribuyeron a errores rituales y así se enseña. Requerían la tradición de Saúl y Samuel como antecedentes del reinado de David. David, con su pequeño ejército, se estableció en la ciudad no hebrea de Hebrón, y sus compatriotas lo proclamaron rey del nuevo reinado de Judá. La diferencia entre la historia sagrada y la profana está bien ilustrada por dos versiones del nombramiento de David como rey en el Antiguo Testamento, puesto que los sacerdotes, sin darse cuenta, dejaron en este registro una parte de la historia secular de cómo su ejército le hizo rey, preparando posteriormente el prolongado y prosaico relato de la historia sagrada en el que se ilustra cómo Samuel seleccionó a David entre sus hermanos y cómo elaboradamente fue ungido formalmente como rey de los hebreos y luego sucesor de Saúl. David también construyó la ficción de un reino divino de Judá, pero la tribu de David de Judá era más gentil que judía. Hay una historia más larga de David. Lean la sección 9 de este documento. Les puse el link abajo. Esa nota la puse ahí porque es demasiado larga la historia para hacerlo en un solo video. Después de la muerte de David, habría media docena de aspirantes al trono. Fue Salomón quien asumió el reino, el hijo de David con Betsabé. Salomón llevó a la nación a bancarrota y continuó la tiranía de su padre, cobrando pesados impuestos y acumulando riquezas. Creó una vasta marina mercante hebrea operada por marineros sirios y comerciaba por todo el mundo. Tuvo un harén de casi 1000. Después de un tiempo, Judá cayó bajo el gobierno de Babilonia y se le otorgaron 10 años de gracia y luego se rebeló. Pasado un tiempo, se dieron cuenta que no podían existir como un pequeño grupo y reestructuraron sus ideas de pueblo elegido a servidores elegidos y aún la idea de convertir a los gentiles. La doctrina de la inmortalidad también tomó forma durante esta época de esclavitud, y esto le quitaba importancia a la justicia social. La religión estaba tomando forma como sistema de pensamiento y conducta humano, separándose cada vez más de la política, la sociología y la economía. Sección número 10. La religión hebrea. Sus líderes le enseñaron a los israelitas que ellos eran un pueblo elegido, pero no por monopolio del favor divino, sino para servicio especial de llevar la verdad del Dios único a todas las naciones. Y ya en este concepto vendría el Mesías y reinaría sobre ellos y sobre todo el mundo como príncipe de paz. Pero cuando fueron liberados y regresaron a Palestina, olvidaron todo y cayeron presa de su propio código de sacerdocio, leyes y sacrificio. Y silenciaron las voces de los dirigentes espirituales del Dios único, excepto los de Daniel, Ezequiel, Ageo y Malaquías. Y desde aquel día hasta los tiempos de Juan el Bautista, Israel experimentó una retrogresión espiritual cada vez más grave. Como nación, los judíos perdieron su identidad política, pero en el corazón de muchos exiliados dispersos sigue volviendo la creencia sincera de un Dios único y universal. Los judíos amaban la justicia, la sabiduría, la verdad y la rectitud, como pocos pueblos lo han hecho, pero contribuyeron menos que otros pueblos a la comprensión intelectual y el entendimiento espiritual de estas cualidades divinas. Los sucesivos maestros de Israel, con sus enseñanzas, cumplieron la mayor hazaña de la religión que jamás se viera en Urantia, llevando el concepto de Dios Padre, creador de todas las cosas, Padre amante y misericordioso de toda la humanidad. Y este concepto hebraico de Dios fue la visualización humana más elevada del Padre Universal
y luego exquisitamente ampliada por Cristo Micael. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.